Igualmente, les anunciamos que ya estamos por iniciar el Ministerio de Jóvenes 18 y más años, hasta que se casen. Y ahí nosotros vamos a tener una serie de enseñanzas. Esto va a ser un foro regional, tratando de atender a las iglesias de casa de oración aquí en el Bajío. Entonces va a ser una vez al mes. Y próximamente les vamos a mandar a ustedes ya el link y les vamos a mandar los anuncios, porque va a ser una enseñanza para todos los jóvenes adultos, donde van a poder también compartir el tiempo, pasar dinámicas, trabajo con los jóvenes de las casas de oración. Pues van a venir de Celaya, de Guanajuato, de Irapuato, de diferentes partes de nuestro estado. Y bueno, va a ser muy buen tiempo. Igualmente, pues no dejen de venir a nuestros jueves de ministración. Son enseñanzas que, como siempre, pues nos fortalecen, nos ayudan, y pues tenemos mucha necesidad de escuchar siempre el consejo del Señor. Así que, pues ahí está la mesa puesta, mis hermanos. Siempre el Señor tiene algo para cada uno de nosotros. ¿Sí sabía usted que el Señor siempre tiene un consejo para usted? Y bueno, pues ya vieron el título de nuestra enseñanza de hoy: una salvación tan grande. Estamos hoy por concluir esta miniserie, vamos a llamarla así, Nacidos a Nueva Vida, donde hemos tocado los temas que tienen que ver precisamente con el nuevo nacimiento, desde el arrepentimiento, el perdón. De ahí empezamos a hacer un estudio de todas estas bendiciones celestiales que sabemos conllevan o están implícitas en una salvación tan grande. Aprendimos acerca de la regeneración, de la restauración, la reconciliación, la adopción, la justificación, la predestinación. Todo esto lo aprendimos y nos dimos cuenta solamente de algo, de cuánta misericordia ha extendido el Señor a través de Jesucristo a quien cree. Evidentemente el Señor vino para todos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero ahí está la circunstancia, que en Él crea. ¿Usted ha creído? Pues usted tiene las bendiciones celestiales que Cristo ganó para usted. Así que hoy hablaremos acerca de una salvación tan grande. Le voy a pedir que me acompañe al libro de los Hebreos, en el capítulo 2. Yo he estado leyendo en esta serie una versión actualizada de Reina Valera. Le voy a pedir que ahí me acompañe en la versión que usted traiga. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, este texto lo vamos a ver más adelante, pero nos queda como una base. Lo primero que vamos a ver es: ¿qué es salvación? ¿Qué significa la palabra salvación? Salvación, de un vocablo griego sotería, significa liberación, así, liberación. También significa preservación. ¿Dónde lo escuchamos por primera vez, este vocablo preservación, esta palabra? Y fue dicha por José, el soñador. ¿Se acuerda de José? Bueno, como una figura de la salvación en Cristo, cuando los hermanos de José lo encontraron en Egipto, y bueno, se dieron cuenta, él se descubre ante ellos como primer ministro de ese lugar. Pues ellos estaban temerosos, se dieron cuenta que allí estaba el quien ellos habían pretendido matar. Pero él les dice unas palabras muy hermosas: no se entristezcan por haberme vendido aquí, porque para preservación de vida el Señor me envió
delante de ustedes. José entendió que todo lo que pasó en su vida, que por todo lo que tuvo que pasar, tenía un propósito: salvar, preservar. ¿La vida de quién? Del pueblo de Israel. Para que se cumpliese el propósito del nacimiento que vendría de la simiente desde Abraham. Estamos hablando preservación de vida al pueblo de Israel, de donde proviene nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que la salvación, mis hermanos, es una liberación espiritual eterna, concedida inmediatamente, fíjese la palabra, inmediatamente por Dios a quienes arrepentidos por su pecado, por la fe, al ser revelado a ellos el sacrificio de Jesucristo en la cruz, creyeron. Así de simple. Y esto porque Jesús es la provisión perfecta, justa, única y necesaria para que el hombre alcance por gracia salvación de su alma. O sea, ser liberado de la servidumbre del pecado y de la ira venidera. Ser liberado de la servidumbre del pecado representa que ya no somos esclavos del pecado, que tenemos la capacidad por la guía espiritual que tenemos en nuestro corazón de poder discernir ahora cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana. Hablábamos acerca de cómo la santificación produce en nosotros ese efecto de que en ocasiones hasta sin darnos cuenta empezamos a reaccionar de manera distinta y a veces tú no te reconoces en tu forma de hablar, en tu nueva forma de expresarte, la nueva forma como tú llevas a cabo tus actividades. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuando alguien es salvo? No es algo que yo pueda determinar. Nadie puede determinar esto. Esto es un asunto entre Dios y esa persona. Pero la Biblia sí dice que por los frutos, ¿qué? Los vamos a reconocer. Frutos dignos de arrepentimiento. Proceden del arrepentimiento que te permitió llegar a la gracia. De tal manera que en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y fíjese lo que son las cosas, la importancia de la predicación, la importancia de la evangelización, porque es a través de la predicación del evangelio y de la fe en Cristo en que podemos obtener este don, esta gracia inmerecida. Ese es el recurso, porque en el evangelio, dice la escritura, Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesús. Como está escrito, mas el justo por la ¿qué? Fe vivirá. Nosotros vivimos por la fe que pusimos en ¿quién? En Cristo nuestro Señor. De manera que en un sentido estricto la salvación significa liberar al pecador arrepentido de la condenación eterna en el infierno. ¿Más claro? Porque hay quien incluso dice: no, es que no hay infierno, no, es que Dios es bueno, Dios no castiga, Dios no. No, Dios sí, mi hermano, Dios es justo. Dios es amor, inmensamente misericordioso, sí, pero también es inmensamente santo. De hecho es 3 veces santo. Y Él no puede ir en contra de su propia justicia. De tal manera que este regalo inmerecido es a quienes reconocen su pecado, se arrepienten, creen en la suficiencia de la obra de Jesucristo en la cruz, y allí el Señor otorga el perdón. Somos cubiertos con la sangre del Cordero, y en ese momento, ¿qué cree? Usted es salvo. Lamentablemente, mis hermanos, desde el principio, y estoy hablando desde el principio de la creación del hombre, en ese afán de obtener el favor de Dios a través de sus propios recursos, a través de sus méritos, a través de sus argumentos, pues siempre han intentado menospreciar el consejo de Dios, la provisión de Dios. ¿Por qué dije desde el principio? Desde Adán y Eva, mis hermanos. En cuanto transgreden, en cuanto desobedecen, en cuanto se dan cuenta de su pecado, se ven desnudos y ¿qué hacen? Cubrirse con hojas de higuera, pretendiendo esconder su pecado a su manera. ¿Qué hizo el Señor? Así no es.
La paga del pecado es muerte, y sacrificó a 2 inocentes para cubrirlos con sus pieles. A partir de ahí el hombre ha pretendido hacer lo mismo. ¿Cuándo? Siempre, ¿verdad? ¿Y qué ha hecho para pretender esto? Ha establecido espacios, formas de culto, se ha inventado cantidad de procesos místicos, filosofías, diversidad de religión, de religiosidad, para alcanzar su salvación, todo para eso. El hombre ha creado para sí mismo una gran cantidad de opciones, pero apoyadas en sus obras para llegar a alcanzarla. Mire, como un ejemplo, cuando Juan el Bautista estaba en el Jordán predicando precisamente el evangelio del arrepentimiento y la gente se acercaba a confesar sus pecados y se bautizaba, en eso llegaron algunos fariseos. Y en Mateo 3:7 dice, cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ellos iban, fíjense, iban al bautismo. Les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Lo voy a parafrasear. Ellos iban con la intención de bautizarse porque era gente muy religiosa. Y dijeron, bueno, mira, como que esto va a completar nuestra salvación. Ya somos justos porque somos fariseos, porque somos los escribas, somos los que dirigimos, somos los buenos, somos los de la promesa. Pero pues un poquito de ayuda, pues está de moda el bautizo, vamos a echarnos un clavado. Muchos eso lo hacen en la actualidad. Piensan que el bautizo les da salvación. Y de eso vamos a hablar. Piensan, creen. Bueno, estos iban con esa intención. Y Juan les dice, generación de víboras, ¿quién les dijo que con un proceso religioso ustedes iban a huir de la ira venidera, del juicio de Dios? Arrepiéntanse y den evidencias de su arrepentimiento. Ese es el evangelio. En una ocasión un hombre muy importante, un escriba joven, dice la escritura, llegó con el Señor Jesucristo y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y primero Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. Y bueno, le dice, bueno, pues los mandamientos sabes, no adulteres, honra a tu padre y a tu madre, no hurtarás, no matarás. Y bueno, este joven religioso, porque era muy religioso, ¿qué le dijo? Desde pequeño he cumplido todo esto. O sea, impecable en el andar religioso. Casi ha de haber dicho, no, ahorita Jesús me dice, tú ya, no hombre, eres un monumento a la integridad, eres salvo. Pero el Señor le dice, una cosa te falta. ¿Cuál cosa le faltaba? Pues despojarse del pecado que gobernaba su corazón. ¿Cuál era el pecado favorito de este hombre? Su orgullo religioso, pero también su pasión por tener cosas materiales. Y eso lo conocía el Señor. Y está tocando las fibras más intensas de su corazón. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces sígueme. O sea, renuncia a aquello que te tiene cautivado y entonces sígueme. Y ese es el proceso, mis hermanos. Pero ¿qué le dijo él? Aquí la importancia es, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, esa es la pregunta siempre del hombre. ¿Qué debo hacer? Y cuando tú preguntas eso en el lugar religioso donde hayas llegado, cualquier lugar donde se profese una fe, lo primero que te dicen, tienes que hacer esto. Obviamente cuando no se predica el evangelio. Pero cuando se predica el evangelio, cuando se habla de las palabras de vida eterna y se conoce este mandato de llevar la palabra por todas las naciones, lo primero que le tienes que decir a la gente es, arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué debes hacer? Arrepiéntete. Pero te van a decir, no, pues mira, mándate decir unas misas o hazte unas mandas o mira, llévate estos folletitos y los llevas, vas de 2 en 2, tú con un gabacho y tú un prieto y ya. ¿Ya? Sí saben a lo que me refiero. Todos pretendiendo por sus obras obtener lo que solamente por gracia fue dado. Debido a eso, mis hermanos, la salvación por gracia, algo que es bueno, santo, sagrado, que procede de la buena voluntad de Dios, se ha convertido, o mejor dicho, hombres corruptos lo han convertido en una especie de producto que es explotado a conveniencia por quienes no tienen temor de Dios.
y menospreciando la obra de Cristo, manipulando la Escritura, de una manera muy insensata, muy absurda, se someten a prácticas religiosas llenas de paganismo, muchas de ellas, pretendiendo con ellas obtener el favor de Dios, lo cual es ofensivo a su santidad, es ofensivo a su justicia, porque no nada más blasfemo que pretender comparar sus obras muertas, corruptas, con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Sin embargo, para quienes no conocen a Dios, cualquier oferta, mis hermanos, cualquier cosa va a llamar su atención mientras no tengan que reconocer su condición, mientras nadie los confronte con su verdadera posición delante de Dios y se tengan que arrepentir de su manera de pensar y su manera de vivir. A nadie le gusta ser exhibido, a nadie le gusta ser confrontado. Y precisamente por pretender siempre esa comodidad de sostener una vida frívola, una vida a su manera, pues cualquier promesa, por vana que sea, hará que se desvíe su mirada del único camino, la única verdad que les va a llevar a la vida eterna. Lo más grave de estos engaños es que precisamente en todo eso que están poniendo su confianza para salvar su alma, es lo que los está llevando a la perdición eterna. Están levantando idolatría y menospreciando la provisión de Dios en Cristo Jesús. Efesios 2:8 lo dice claramente, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, o sea, que nos quede bien claro, nada nos pertenece, dice, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, nadie se gloríe, nadie presuma de algo que no puede. De ahí la importancia, mis hermanos, de una predicación transparente, veraz, completa del Evangelio, porque esto representa la semilla que va a llevar a quienes son sensibles a este mensaje a que puedan nacer de nuevo. Este es un mensaje de vida o muerte, mis hermanos. El mensaje del Evangelio expresado mal, manipulado, lleva a las personas a tal engaño que lo primero es que se pierda. Qué lamentable. ¿Cómo van a dar frutos dignos de arrepentimiento si no conocen la palabra arrepentimiento? Si nadie les está poniendo cara a cara con su verdadera condición delante de Dios. Y no se trata de ser inquisitivos ni condenatorios. Se tiene que tener el amor del Señor, la sabiduría y la gracia para poder expresar el Evangelio de tal manera que la gente sea tocada en el corazón, pero jamás aligerando el mensaje, jamás manipulando la palabra de Dios. Mire, nuestro Señor Jesucristo en cada evento de su vida, en cada enseñanza, enfatizaba el arrepentimiento y el perdón de pecados. Él hacía un milagro y le decía: tu fe te ha salvado. Para el Señor siempre era más importante la salvación del alma que en sí mismo el milagro. Sí, por su misericordia hacía muchos milagros, hacía señales milagrosas, pero jamás fueron la prioridad del Señor. Él no era un milagrero, no trataba de acercar a la gente a Él por los milagros que hacía. Él nos enseñó que las añadiduras del Señor son por su bondad. Cuando el Señor te extiende una gracia adicional, cuando el Señor te sana, cuando el Señor te saca de un problema económico, resuelve un problema familiar, el Señor simplemente está dando añadiduras a tu vida, porque Él es bueno. Pero lo que a Él le interesa es la salvación de tu alma. ¿Sí lo sabías, mi hermano? De manera que quienes hemos experimentado su gracia, ¿quién de aquí ha experimentado la gracia de Dios? Todos, aunque nada más 2 dijeron, pero todos. Bueno, eso espero. Bueno, si tú ya recibiste a Cristo como Salvador y Señor, lo tienes que expresar, lo tienes que llevar a los demás, y no solo con palabras, no solamente con palabras. Tiene que haber evidencias que dan fe de que tu vida es guiada por su Espíritu Santo. Tiene que haber hechos. Mire, la mejor manera de testificar a Cristo es a través de nuestra conducta y la evidencia de una vida transformada. Esa es la mejor evidencia. Tú podrás hablar muy bonito, tú podrás viajar por
medio mundo. Tú podrás expresar lo que tú quieras, pero si tu vida no da frutos, no da evidencias de un carácter transformado al de Cristo, vana va a ser tu predicación, no el evangelio. Y puede llegar a ser tropezadero, porque le estás diciendo a la gente algo que es verdad y tú con tu vida les estás mostrando algo que es mentira, algo que es falso. Esa incongruencia llega a causar mucha confusión, de tal manera que no manifiesta su fe a los demás, su pertenencia a Cristo, soportada por una vida de santidad, de obediencia, pues viene a ser como esa lámpara que al ponerse debajo de un cajón, un almud, dice la Escritura, un frasco para guardar semillas, pues va a ser inútil para iluminar a los que están en casa, va a ser inútil para iluminar a los que están en tu entorno. Y se puede alguien convertir en esas condiciones en un tropezadero para ellos. Porque la salvación solo viene de Dios, mis hermanos. Solo viene de Dios. Jamás de un hombre, institución religiosa, denominación cristiana o guía espiritual, por respetable que se sienta, por ninguno de ellos. La Escritura es clara al decir: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no fueron ofrendados de ¿qué? Ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no intervino nadie en la salvación de tu alma, sino solamente la voluntad de Dios, la gracia de Dios y la fe que tú tuviste en el sacrificio de Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Mire, mi hermano, la obra que Jesucristo consumó en la cruz como Cordero de Dios, pagó y quitó el pecado del mundo. De manera que no existe obra, por excelente, por maravillosa, por sublime que alguien la vea, que te pueda hacer merecedor del perdón de Dios y la vida eterna. No existe, no hay manera. El mismo Señor lo expresó en Juan 14:6, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y mire, este versículo yo lo podría considerar el más ofensivo para muchos. Imagínense en este auditorio que hubiera una diversidad de creencias, representantes de una diversidad de creencias. Y aquí podríamos tener musulmanes y católicos y de lo que te pueda ocurrir, que hay cientos. Y el Señor dice: el único camino para llegar al Padre soy yo. ¿Eso para cuánto sería ofensivo? Para la mayoría. Y se levanta, y Buda, y Mahoma, y la Guadalupana, y Juan Dieguito. O sea, ¿no les ha pasado a ustedes eso cuando predican el Evangelio? Oye, espérate, pues ¿dónde estás dejando a San Pillín? O sea, no. ¿Y esto sabe por qué? Porque para un incrédulo, que normalmente los incrédulos se sienten autosuficientes, que son orgullosos de sus recursos, de ese aparente poder que ostentan, les resulta imposible reconocer su incapacidad para salvarse por sí mismos o por sus medios. No alcanzan a entender que solo un verdadero encuentro con Jesús, que los lleve al reconocimiento de su condición de perdición, les puede conceder el perdón del pecado y la promesa de vivir eternamente con Él. No lo pueden concebir. Pero la Biblia es clara cuando dice, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay nadie. Paradójicamente, la mayoría de los movimientos religiosos hacen creer a sus seguidores que las obras, las ofrendas, son suficientes, incluso necesarias para alcanzar la salvación. Como decía hace un momento, pago de indulgencias, salir a promover una fe. Yo recuerdo en una ocasión en una ciudad que estaba apoyando una misión, estaban unos hermanos
que me habían invitado. Ellos eran un poquito así como medio rigurosos, así como que muy cuadradones, ¿no? Y de repente, y estábamos en una esquina y de esas esquinas donde hay siempre hay un puesto de jugos, y en los jugos tienen un pastelito y ahí mismo te hacen un sándwich, una cosa así, ¿no? Y pues estábamos ahí y pues y enfrente 2 mujeres de largo, revistas en la mano, bolsa, sombrilla, pues, o sea, identificables. Y el hermano que me había invitado me dice: ¿cómo ve, hermano? Pero así con mucha, así como, ¿cómo ve, hermano? ¡Qué barbaridad! Y yo le dije: hermano, ¿no le gusta lo que ve? No. Necesitan conocer el Evangelio, no una crítica, no un juicio. Ellos hacen eso porque no conocen. Predíqueles a ellos. ¿A qué venimos? Nada más a los que usted ya tiene en la cabeza, la casa que vamos a tocar. Allí están. A donde usted voltea hay alguien. Y así es, mis hermanos. Así es como se predica el Evangelio. Porque el Señor vino ¿para quiénes? Para todos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Ha habido mucha controversia en la fe cristiana, en la cristiandad actual, y esto no es de hoy, esto tiene mucho tiempo, siglos aún, por la manera como algunas denominaciones o algunos movimientos cristianos interpretan la Escritura. Y referente a la salvación se dan a veces circunstancias que han sido controversiales debido a 2 cosas: uno, a la manipulación de la Escritura, y otro, a la interpretación particular de algún grupo. Y esto ha creado confusión o dependencia a ciertos procesos religiosos o a liderazgos sin escrúpulos, por otro lado. Todos pretendiendo aportar algo para la salvación del hombre. Sin embargo, hoy vamos a intentar estudiar unos contextos en la Escritura que hablan de la salvación, estudiándolos de la manera como se tiene que estudiar la Biblia, a través de sus contextos, para entender el mensaje. ¿Qué contextos? Cada carta, cada evangelio, cada pasaje que usted vea en la Biblia tiene un contexto cultural, un contexto histórico, geográfico, de entorno. Hay modismos, hay usos, hay costumbres, hay tradiciones de la época. Y también tenemos que estudiar en base al idioma original en que fue escrita la Escritura. Y eso nos va a dar un panorama más cercano a lo que nos expresa determinado pasaje. Voy a hacer un ensayo, vamos a hacer veamos un contexto de un entorno, algo común. Imagínese que está usted ahorita en la orilla del mar. Ay, ahorita sí todos les brillaron los ojos, ¿verdad? Imagínese. Ahora, está a la orilla de la playa y alguien que se va a meter así muy temeroso. ¿Quién sabe nadar en el mar? Poquitos, ¿verdad? Se siente bien horrible, ¿verdad? Bueno, así temeroso, le dice: pásame una cámara. ¿Y usted qué hace? ¿Darle una cámara de video o una cámara de llanta? ¿Qué le da? ¿Pero qué dijo? Pásame una cámara. Pero por el contexto del entorno usted entendió a qué cámara se refiere. Pero si yo estoy aquí o en un evento y quiero captar un momento y le digo: ay, mira, quiero, pásame la cámara, y me avienta una cámara de llanta. No, me da una cámara de video. Entonces, ¿el entorno afecta la expresión? Sí, ¿verdad? Igualmente sucede en la Escritura. Cuando leemos alguna metáfora, una analogía, una alegoría, un texto poético, hay hebraísmos, hay modismos judíos, costumbres. Bueno, las costumbres de la época también tienen mucho que ver. Vamos a ver un ejemplo. Juan 20:6.
El contexto que vemos es cuando Juan y Pedro llegan al sepulcro vacío. Y dice: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. A ver, ¿qué significado tiene este acto de Jesús? Porque es bien fácil decir, bueno, llegaron y vieron los lienzos por un lado y vieron el sudario por otro lado. No, vea cómo está escrito: los lienzos puestos ahí, pero el sudario que había estado en la cabeza de Jesús enrollado en un lugar aparte. En las tradiciones judías, los usos y costumbres, cuando alguien llegaba a un lugar y era hospedado, se le daba de comer, se le daba un lugar donde dormir, para manifestar su placer, su gratitud por haber estado contento, lo que hacía era tomar las sábanas donde había dormido, doblarlas, enrollarlas y ponerlas en un lado. Eso significaba: estuve muy contento. Ese era el Señor. Lo que hizo cuando llegaron ellos es decirles: fue un placer estar con ustedes. ¿Se imagina nada más? ¡Qué corazón el de Cristo! Fue un placer haber derramado mi vida por ustedes. Bueno, cuando ellos vieron esto, imagínense el impacto. Vamos a ver otro texto, Apocalipsis 3:20. Todo esto es una plataformita para que podamos estudiar estos contextos que vamos a ver en un momento. Apocalipsis 3:20. ¿Ya lo tiene? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, este versículo, de una manera pues errónea, ha sido el más usado para presentar el evangelio. Mira, es que el Señor está tocando a tu puerta. No, mis hermanos, este versículo nos debería de dar vergüenza. El contexto donde fue escrito este versículo es después de la reprensión que hace el Señor Jesucristo a una iglesia llamada Laodicea, la cual estaba plagada de paganismo, de corrupción, de situaciones totalmente amorales, y el Señor ya no estaba en la iglesia. Y dice: he aquí estoy a la puerta y llamo, pero estoy tocando afuera. Si alguno abre, si alguno entiende que se tiene que arrepentir, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, volveremos a establecer la intimidad que se ha perdido a causa del pecado. Pero vaya, se oye bonito para predicar el evangelio, pero tenemos que ser congruentes con la escritura, mi hermano, porque este versículo expresa un sentido totalmente distinto. Vamos a ensayar ahora un ejemplo de interpretación con una palabra que conocemos muy bien, la palabra fe, en algunos textos, utilizando estos recursos. Primero vamos a ver qué es fe. Fe, del griego pistis, en un sentido estricto es creer, confiar, estar persuadido, convicción, confianza, fiabilidad. Eso significa fe. Pero si escuchamos la frase, van a venir a dar fe de lo sucedido, la palabra fe significa creer o testificar. Dar fe, hacer constar. Un notario dice: doy fe de la compra de esta casa, doy fe de los bienes embargados, de la legalidad de este acto. Entonces fe ya no fue creer, ¿verdad? Porque está en otro contexto. Vamos a un texto de la Escritura, Gálatas 1:23. Solamente oían decir:
aquel que en otro tiempo nos perseguía, ¿de quién están hablando? De Pablo. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. A ver, aquí la palabra fe es creer. ¿Qué predicaba Pablo? Ahora, el evangelio. Ahora predica la fe, ahora predica el evangelio que antes perseguía. Aquí fe se transforma ¿en qué? En el mensaje del evangelio, ¿verdad? Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, está hablando de Cristo, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. ¿Quién levantó de los muertos al Señor Jesús? El Padre. Él dio fe, Él fue testigo, Él dio testimonio de un hecho, que Cristo fue levantado de los muertos. Entonces ahora sí, bajo esta norma, vamos a estudiar la palabra salvación en algunos textos que han llegado a ser controversiales, que sostienen, entre otros, la mayor parte de ellos, que la salvación se gana por obras, o por otro lado que la salvación se pierde. Sí, sí ha escuchado eso. No sé usted cuáles son sus convicciones o cómo es que haya usted sido enseñado en algún lugar, porque bueno, ya quienes están familiarizados con la doctrina saben de lo que estamos hablando. Vayamos a Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. A ver, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién le está escribiendo el apóstol Pablo? A la iglesia. Hay un texto que dice amados hermanos, ¿verdad? Bueno, ya que siempre han obedecido, ¿a quién le puedes decir hermano? ¿Y quién es una persona que manifiesta obediencia? ¿De quién estamos hablando? De un creyente, ¿verdad? Entonces, a ellos les está diciendo, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Le está hablando a qué? A gente salva. Pero con este versículo se ha hecho a creer a los creyentes que para obtener la salvación es necesario ocuparse de hacer obras, casi como un requisito para obtenerla o para sostenerla. Queda como resultado este tipo de creencias, que la salvación se pierde y que se puede mantener por obras o obtener por obras, que se conviertan en activistas religiosos consagrados al servicio congregacional, porque les abren la puerta al servicio y no a su crecimiento espiritual. Y esto es un grave error, pero también es un buen pretexto para abusar de los hermanos. ¿Sabes qué? Pues tú necesitas hacer para que tengas el favor de Dios, y el mejor lugar para hacerlo pues es aquí, y pues a mis órdenes, ¿verdad? Porque aquí está el patriarca, ¿no? Aquí está el pastor, el ungido de Dios. Y esto, al provocar una dependencia a la figura pastoral o a la denominación, hace que dejen de lado el verdadero sentido de los deberes cristianos, de su santificación, de fructificar como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque están creyendo que con sus obras o ganan, o completan, o conservan su salvación. Entonces no se preocupan por su crecimiento espiritual. Se hacen frívolos, se hacen ligeros, son carnales. ¿Por qué? Porque dicen, pues no importa cómo viva, finalmente yo sirvo en la iglesia. Vaya error. No importa lo que yo haga, lo que yo decida, yo predico el evangelio. ¿Usted cree que así es? ¿Qué es lo que ve el Señor siempre? El corazón. ¿Qué le interesa a Dios? ¿Tus obras o tu vida? ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? ¿Se agrada tanto el Señor de los holocaustos o de que se le obedezca? ¿Verdad?
Entonces, para saber qué dijo Pablo con este texto de ocúpense de su salvación con temor y con temblor, tenemos que primero ir al contexto anterior. Acuérdense que vamos a hablar los contextos, que nos lleva a la conclusión por tanto, porque acuérdense que comenzamos con un por tanto, y por tanto proviene de una conclusión. Acabamos de escuchar algo que nos lleva a un por tanto. Ahora, vayamos al contexto. El contexto está en Filipenses 2, hacia arribita, anterior. Vayamos al versículo 5, donde dice: hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué está enfatizando Pablo? El carácter de Cristo. Está enfatizando su humildad, su obediencia, su humillación voluntaria, su negación personal. ¿Qué está diciéndole a la iglesia? Que haya en ellos el mismo sentir de Cristo, o sea, que su obediencia, su carácter den evidencias de que son salvos, por tanto que siempre han obedecido. Ese es el contexto. Ocúpense, viene de una palabra griega, a ver si la digo bien, katergasomai, que significa trabajar, procurar, llevar a cabo. En otras palabras, Pablo está diciéndoles: por tanto que su obediencia da testimonio de su fe, trabajen para que ustedes se haya hallado el mismo sentir de Jesús, esfuércense para que su salvación dé como producto la formación de Cristo. Ocúpate en que Cristo sea formado en ti. Dice: y hazlo con temor reverente, con el temblor que produce saber que estás delante de un Dios santo, porque Él es el que produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Él está produciendo este sentir en ti, así que ocúpate en que esto se cumpla, por tanto que tú eres salvo. Entonces, ¿de qué se tiene que ocupar cada uno? ¿De conservar la salvación? No. Mire, hubo que dijo que sí. No, mi hermano, la salvación ya te pertenece por gracia. Te tienes que ocupar de hacer morir todo lo que puede evitar ese crecimiento que necesitas en tu fe. Necesitas reconocer tus puntos débiles, tu temperamento, tu carácter, tu desobediencia. Todos esos puntos débiles, tu pecado favorito. Todos tenemos un pecado favorito. Y el Señor lo sabe, pero también lo sabe el diablo. ¿Y con qué crees que te va a seducir? El Señor sabe para dónde diriges la mirada, hacia dónde se están dirigiendo tus pensamientos. Pero también el enemigo lo sabe. Y tú volteas para un lado y para otro y detienes la mirada en un lugar, y ese lugar es una güera despampanante de ojos azules. Y dice el enemigo: mira, ¿ya viste el hermanito? Y ahí va la tentación. Entonces tú tienes que ocupar ¿en qué? En hacer morir todos los deseos carnales que te pueden llevar a distraerte. O sea, reconocerlo, trabajar en ellos, porque ya Dios puso en ti todo: su Santo Espíritu, su guía espiritual, el querer como el hacer. Entonces la respuesta debe ser tu obediencia, tu sometimiento a su voluntad, tu negación personal, tu disposición a obedecer sus mandamientos, ser sensible a la dirección y santificación para que tu formación sea perfeccionada. Ocúpate en eso, mi hermano, porque ya eres salvo. Lo voy a decir, bueno, vamos a leer cómo lo dijo el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1:5. Dice el apóstol Pedro estas palabras: ustedes también, le está hablando a la iglesia, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud,
A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿De qué está hablando? De fruto espiritual. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos. O sea, el ocioso no trabaja, el ocioso no produce. No los dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te va a llevar a ser perfeccionado, a ser completado en tu fe? El conocimiento del Señor Jesucristo. Porque el que comenzó en ti la buena obra, ¿qué va a hacer? Perfeccionarla, completarla. Entonces sí se comprende de qué, por qué el apóstol Pablo dijo: ocúpense en su salvación. Ocúpense en que se haga evidente. ¿Por qué? Pues porque Dios ya puso todo para que tú puedas hacerlo. Vamos a otro texto. ¿Sí se capturó la idea? Bueno, porque de repente los veo así como... Vamos a Romanos 13:11. Dice Romanos 13:11: y hagan esto conociendo el tiempo. O sea, aquí está hablando de que tenemos que discernir los tiempos, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos. A ver, que alguien me explique. Ahora la salvación está más cercana que cuando creímos. ¿Ya habían leído este versículo? ¿Y no se quedaron así como diciendo qué dice? Vamos al contexto anterior. Ahí vamos a encontrar una exhortación al cumplimiento de los mandamientos de Dios y los deberes cristianos. Vamos a partir del versículo 13:8. Dice: no deba nada a nadie salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es un cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, si el contexto dice que la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos, si ya creímos es porque ya somos salvos. No estamos esperando a que venga la salvación, hablando de la salvación del alma. No dice seremos salvos. ¿A qué salvación se está refiriendo el apóstol? Nada más tenemos que leer el siguiente versículo, o sea, el contexto posterior, versículo 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. ¿Cuál día? El día que el Señor regrese. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Entonces, la salvación está más cercana que cuando creímos. Cuando creímos obtuvimos la salvación del alma. ¿A qué salvación se está refiriendo? A ser salvos de este mundo. ¿Por qué? Pues porque la noche está avanzada, pero el día está cercano. Salir de este mundo con todas sus tribulaciones, afanes, aflicciones, y mientras tanto tenemos que estar preparados, vistiendo las armas de luz. ¿Cuáles son las armas de luz? La armadura de Dios, mi hermano, la que vemos en Efesios 6. Y alertas. Esto significa tener la lámpara encendida, la lámpara con aceite, porque la noche está avanzada, el día está cerca. Entonces, aquí salvación, ¿a qué se refiere? A la segunda venida de Cristo. Porque quienes ya creímos, somos salvos, y lo único que estamos esperando es el regreso del Señor para nuestra redención final y glorificación. ¿No le da gusto? A mí sí. Yo nada más estoy esperando que el Señor nos llame o me llame y adiós. Ahí se quedan ustedes con su mundo. ¿Se da cuenta cómo la palabra salvación, por eso a veces se ha manipulado tanto? Bueno, vamos a otro. Y este es uno de los más difíciles en un momento dado. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Este será salvo.
Vamos a ver primero qué es perseverar. La palabra perseverar del griego hupómeno significa permanecer, soportar, resistir con valor y firmeza. ¿De qué habla? De pruebas, de aflicciones. Entonces, si lo dejamos así, pues significaría que la salvación se gana por medio de la perseverancia. Entonces lo que tenemos que hacer para obtener la respuesta es irnos nuevamente al contexto anterior. Estábamos en Mateo 24:13, vamos a ver Mateo 24:4. Respondió Jesús y les dijo, después de que los discípulos le preguntaron, ¿y cuándo serán todas estas cosas de las que has hablado? Dice, miren que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a ¿cuántos? A muchos. Y vaya que eso es algo que vemos y escuchamos continuamente. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Miren que no los turben, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, terremotos por todas partes. Mis hermanos, eso es algo ya cotidiano para nosotros. Estamos en las señales del fin. Mire, sí, ya vio lo que está pasando con Don Goyo. ¿Sí sabe quién es Don Goyo? El Popocatépetl. Está cada vez más intenso y es algo natural. La intensidad volcánica, la actividad volcánica alrededor del mundo se está intensificando a causa de los tiempos. Y mire lo que es la fe desviada. Estaba yo viendo un noticiero ayer donde entrevistaban a las personas aldeanas al Popocatépetl y decía, lo que pasa es que Don Goyo está enojado porque no nos dejaron llevarle sus ofrendas. Le tenemos que llevar su mole, su comida, sus bebidas, y ahí está, dice, y le hacemos fiesta, y pasaron unos videos de lo que le hacen al volcán. O sea, costumbres que vienen desde la época prehispánica, mis hermanos. Pero la gente prefiere a veces creer eso que creer el Evangelio de Cristo. Dice el versículo 10, entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Mire, a causa de las señales del fin, de los tiempos peligrosos que habló Pablo, vemos que estas señales, los acontecimientos mundiales, la corrupción creciente de la humanidad, los desastres naturales, este aumento de la maldad, esto hace que muchas personas se desanimen, y muchos creyentes que no están firmes en su fe se están enfriando. Hay quienes se han atrevido a decir, no, lo que pasa es que Jesús no regresa, esto no es cierto, y muchos han estado apostatando de la fe. Ahora, hay dos causas principales para llegar a esta condición. Una es una débil fe que jamás llegó a afirmarse. Lo otro es cuando llega un creyente y se da cuenta lo que representa la verdadera vida cristiana, el costo de la negación, el costo de la santidad, y de repente dice, no, es muy difícil ser cristiano. Pues el Señor nunca dijo que iba a ser fácil. Nunca dijo que iba a ser fácil. Bueno, por esa causa muchos han optado por la comodidad de un cristianismo ligero. Han buscado opciones, un cristianismo sin sangre, sin Cristo, sin arrepentimiento, sin nuevo nacimiento. Entonces lo que Pablo está haciendo es un señalamiento a la apostasía, a quienes se están alejando, se están desanimando. Ese cristianismo nominal. ¿Cuál es el cristianismo nominal? El que solamente es religioso, que no tiene convicciones, que no tiene arraigo. Simpatizantes de la fe, que como la cizaña, al final de los días serán separados del trigo. Mateo 13:20, usted recuerda la parábola del sembrador. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo. Le predicas el evangelio, ay, qué bonito, qué hermoso, no, yo de aquí soy.
Dice, pero no tienen raíz. ¿Sabes cuándo no hace raíz una semilla? Cuando no hay tierra, cuando no se abona, cuando no se trabaja. Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pero al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mi hermano, quien no está firmado en la fe no podrá perseverar, ya que solo con un espíritu mayor que proviene del nuevo nacimiento podrás resistir todo tipo de aflicciones, de pruebas, bajo cualquier circunstancia. Vas a aprender a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto también habla de que hay creyentes fluctuantes, esos que andan de un lado para otro, que no se definen, almas débiles que por falta de convicciones o una mala doctrina, pues van cayendo fácilmente para el influjo de determinadas enseñanzas. Mismo Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, dice, y harán grandes señales y prodigios, que de tal manera hasta engañarán, si fuere posible, aún a los que ya están, a los escogidos. Mira, muchos se han desviado de la fe a causa de su falta de firmeza. Y de repente cualquier viento de doctrina les causa comezón en el oído. La época pandémica fue para algunos una gran bendición porque se acercaron al Señor de una manera impresionante, pero para otros fue de gran confusión porque el internet les permitió yo le digo, una especie de buffet a cualquier tipo de doctrina, y quien no estuvo bien afirmado se llegó a desviar. Mire, hubo hermanos en la iglesia que incluso llegaron a fallecer a causa de tomar una falsa doctrina por internet. Y como no podíamos tener contacto directo con él, estábamos todos encerrados, y para mí fue frustrante, fue algo terrible. Me hablaba el hermano y me decía, no hermano, es que esto es un complot, y que el 666 y que la vacuna, que le están metiendo el chip, y que le digo, hermano, ¿de dónde sacas eso? No, que ya lo vi, que ya. No, hermano, mira, y así no se cuidó. Está con el Señor, sí. Era un hijo de Dios, pero sucumbió ante una falsa doctrina. De manera, mis hermanos, que no es perseverando en las buenas obras como se gana y se sostiene la salvación, sino que precisamente por ser salvo tienes la fortaleza que te permite perseverar, resistir persecuciones, vituperio, pruebas, disciplina. De hecho, dice el Señor que por su misericordia hará que estos tiempos se acorten. Pero mientras tanto, ¿qué será necesario? Pues tenemos que pasar por todas las cosas que el Señor permita. Estamos en tiempo de dolores, pruebas, tribulaciones, desierto, mientras el Señor regresa. Él dijo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, porque por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Luego les explico este versículo, no es precisamente que habla de una elección, está hablando simplemente de una misericordia extendida por los tiempos. Bueno, vamos a otro. Romanos 18, por favor. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire, Pablo está usando como referencia bíblica una porción del libro de Deuteronomio en el capítulo 30. Tenemos que ir al contexto para saber a qué se está refiriendo. Porque en este pasaje Dios está estableciendo promesas y exhortaciones del pacto que estableció con el pueblo de Israel antes de que entrara a tomar posesión de la tierra prometida.
Dice Deuteronomio 30:14: ciertamente muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Ya vio que así comenzó Pablo? Bueno. Mira pues que yo pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, con el fin que ames al Señor tu Dios y que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, que yo te mando hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra en la cual entras para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces y te dejas arrastrar a inclinarte ante otros dioses y les rindes cultos, yo les declaro hoy que de cierto perecerán. No prolongarás sus días en la tierra a la cual cruzando el Jordán entrarán para tomarla en posesión. Entonces esta es una exhortación al pueblo de Israel a ser fieles. Hay promesas implícitas si guardan el pacto, si conservan la palabra cerca de su corazón y la cumplen. El mandato es: no te inclines ante otros dos dioses, porque de lo contrario vas a perecer. Bajo el nuevo pacto, ¿quién es la tierra prometida? Jesucristo, al que le debemos credibilidad y fidelidad. Ahora, este pasaje se ha usado para establecer la confesión como recurso o instrumento de salvación en sí misma. Ahora vamos al mensaje inicial. ¿Quiénes son los que por la fe tienen en su boca y en su corazón la palabra del Evangelio? Por tanto lo predican y lo confiesan. ¿Quiénes son? Los creyentes. ¿Quiénes son los que creen con todo su corazón que Jesucristo fue levantado de entre los muertos? Los creyentes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De nacidos de nuevo. Vayamos al contexto histórico. Ya vimos la base que sacó Pablo, de donde sacó Pablo el versículo. Ya vimos a quiénes se está dirigiendo. Cuando Pablo escribió esta carta, en aquellos días la situación que la iglesia vivía en Roma, era muy dura, extremadamente difícil. Confesar que eran seguidores de Cristo representaba la muerte. Ellos sabían que si confesaban al Señor, a Jesucristo como Señor y no al César, porque así les decían: di que el César es tu Señor y serás salvo. Bueno, confesar a Jesucristo, ¿qué significaba? La condenación inmediata, ser torturados, una terrible muerte. Pero al estar convencidos, o sea, al estar cerca de su corazón la palabra, sabían que al morir su alma partiría con el Señor. Y al creer que así como Jesús fue levantado de entre los muertos, también ellos serían resucitados juntamente con Él, sí permanecían fieles a su profesión de fe. Si alguno de ellos hubiera sido confrontado: estás a punto de ser degollado, de ser enviado a los leones, pero confiesa en este momento que César es tu Señor y vas a ser salvo. Si alguien hubiera hecho eso, ¿hubiera salvado su vida, sí o no? Pero que hubiera perdido. Pero ellos estaban convencidos de su fe. Entonces, si por la fe ya tenían la salvación, ¿de qué serían salvos al confesar su fe? De precisamente la opresión que los estaba agobiando en ese momento. Ellos ya eran candidatos al sufrimiento, la persecución, la aflicción a causa de su fe. Pero ellos tenían las palabras de Jesús en su corazón. Ellos conocían palabras de Jesús como: no se turbe su corazón, creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes, y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y dice el versículo 11: pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Ustedes creen que era vergonzoso morir en la condición que morían las personas en esos lugares? ¿Cómo eran exhibidos? Sí, pero delante del Señor era una ofrenda santa, una ofrenda viva.
Por eso dice Apocalipsis 21:14, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que ya pasaron. Mis hermanos, la salvación es el don de gracia, el acto soberano de Dios en el cual no existe intervención alguna por parte del hombre, porque es la expresión más grande de su amor y de su misericordia. Y al no tener parte en cómo ganarla, tampoco podemos perder aquello que no fue ganado por nuestros méritos, por nuestras obras, nuestros recursos. Por consiguiente, tampoco podemos sostener ni mantener. Para quienes dicen que la salvación se pierde, cabría la pregunta: entonces, ¿por medio de cuáles o cuántas obras la ganas o la pierdes? Porque de ser así, también cuántas veces a lo largo de tu vida la vas a perder y cuántas veces la tienes que recuperar. O cuántos pecados o con qué pecado la pierdes y con qué mérito la vas a recuperar. Cuántas obras tendrás que hacer para sostener tu salvación y no perderla. Solo creer esto, mis hermanos, te va a distraer del verdadero propósito por el cual el Señor te concedió una salvación tan grande. El énfasis de hacer cosas para ganar el favor de Dios te aleja de una vida de obediencia, de negación, de santidad. ¿Por qué? Porque vas a pretender por tus méritos ganar lo que fue ganado en la cruz. De manera que lo único que corresponde al creyente, ¿qué es? Gratitud y obediencia. ¿Cómo la vas a manifestar? Con tu conducta, dando gracias a Dios por haber sido alcanzados por su gracia, por su misericordia. Y para terminar, mis hermanos, yo quiero hacer un llamado, iglesia, al corazón. Después de haber escuchado estos mensajes acerca de las bendiciones celestiales que están implícitas en el sacrificio de Jesús, yo exhorto y animo en este momento: si alguno reconoce, si por su conducta ha perdido su comunión con Dios y no tiene paz, es momento de ponerse a cuentas. Hágalo y recupere el gozo de su salvación. Porque cuando usted peca, cuando usted comete algo indebido, no pierde su salvación, pero sí pierde su comunión con el Señor. Y no tiene usted paz con Él. Pero si alguien ha sido confrontado con su pecado, con una condición espiritual que le lleva a reconocer que no ha nacido de nuevo, que solamente ha simpatizado con la fe, pero que realmente jamás se arrepintió, no se avergüence, no se condene. No vamos a hacer ningún llamado, no va a levantar la mano, pero arrepiéntase. No se justifique, solamente reconozca su pecado delante de Dios, clame por el perdón y reconózcalo como suficiente Salvador, porque Él es el único medio para reconciliarse con Él. Así que póngase de pie, mi hermano, y vamos a hacer una oración final. Bendito Padre Celestial, estamos delante de ti reconociendo nuestra condición. Te pedimos que redargulles en este momento, que confrontes toda conciencia, Señor. Y si alguno de mis hermanos es necesario para él ponerse a cuentas, que lo haga, Señor. Toca su corazón, que tu Espíritu Santo en este momento convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que cada uno, Señor, tome la mejor de las decisiones. Si es un hijo de Dios que ha perdido su comunión a causa de su comportamiento, de su pecado, que se reconcilie contigo, Señor, que tenga la paz. Y si es alguien que jamás ha conocido, Señor, que jamás te ha reconocido como Señor y Salvador, que su alma todavía está en peligro de perderse, que reconozca ese pecado, se arrepienta y goce el privilegio de obtener una salvación tan grande. Levanta tus manos al cielo y dale gracias. Dale gracias. Y con tus propias palabras, de acuerdo a tu condición, de acuerdo a tu fe, de acuerdo a lo que tú estés convencido, en lo secreto, tú confiesa, tú ponte a cuentas, mi hermano. Este es algo entre tú y Él.
El Señor es bueno. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias tu bendición, Señor. Y gracias por una salvación tan grande. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.